Entonces, la suma de estos números efectivamente daría 210 y pues digamos que la forma en que lo hicimos inicialmente fue sumar todos estos números uno a uno. Pero, ¿qué pasa si esta suma la podemos hacer de otra manera? Es decir, si yo cojo este término con este término, me darían 21, ¿cierto? 1 más 20 son 21. Y si cojo la otra pareja, que sería esta con esta de acá, 2 con 19 también da 21. Y si cojo la otra pareja, 3 con 18 también da 21. Y si cojo la... Ah, aquí me comí el 17, que era el que iba después. Y si cojo la pareja 4 con 17, también me daría 21. O sea que si yo cojo y empiezo a formar son parejas, pues eso me va a decir que basta con que yo multiplique lo que suma cada pareja por la cantidad de parejas. ¿Sí? Como en este caso, o mejor, para este caso, entonces, ¿yo qué necesito conocer? Necesito conocer este primer término y el último término de la progresión, lo sumo y lo multiplico por la cantidad de parejas que hay. ¿Ok? Normalmente en las progresiones, pues nosotros no vamos a conocer todos estos, o no necesariamente vamos a conocer el primero y conocemos el último. Pero ya vimos que con funciones lineales yo puedo conocer o puedo formar la ecuación para poder determinar cuál sería el primero y cuál sería el último. Una sola observación, y es, acuérdense que en la función lineal, que tiene la forma y igual a ax más b, el primer término no es el valor de b, ¿ok? El primer término es realmente cuando x vale 1, ¿ok? Ese sería el primer término de la progresión, ¿ok? Recuerden que el primer término de la progresión no es el término, el valor de b, sino es el valor de y cuando x vale 1. ¿Sí estamos? Eso sí es lo que debo tener en cuenta. ¿Cuál es el valor de y cuando x vale 1? Y no el valor de b. Porque acuérdense que por definición, en la función lineal, b es el valor inicial. ¿Ok? Pero no corresponde al primer término de la progresión. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo puedo tener una progresión y me dice que la progresión tiene los términos A1, que vale, por decir algo, 18, y A2, que por decir, y que no necesariamente es el segundo. Puede ser que yo conozca otro, pero como son los términos en la progresión, los términos en la progresión me permiten aplicar la función. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos el A5 y el A5 vale, a ver qué cifra le ponemos a esto. Vale 30. ¿Listo? Entonces, y a mí me dice, bueno, ¿y cuánto sumarían los primeros 20 términos de esa progresión? ¿Cuánto sumarían todos esos términos de esta progresión? ¿Ok? Entonces, pues lo que tengo que hacer precisamente es hallar. Pues ya tengo el primer término. ¿Qué me faltaría hallar? Ya tengo el primer término. ¿Qué me falta? Me falta hallar el último término de esa progresión. Ya sabemos que en general lo que vamos a aplicar es número de parejas. ¿Cómo calculo el número de parejas? Pues n dividido entre 2, ¿cierto? Eso sería el número de parejas. Multiplicado por el primer término más el último término. ¿Sí? Bueno, aquí el último término lo estamos representando como a sub n. ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes puedan determinar cuánto valdría ese último término de esa progresión. Y ya dijimos entonces que esto lo vamos a hacer con nuestra función lineal. Para eso,
calculamos la pendiente, que sería entonces 30 menos 18, dividido entre 5 menos 1. Acuérdense que esto lo vamos a formar de esa forma, ¿no? O lo vamos a plantear de esa forma. 30 menos 18 serían 12. 5 menos 1 son 4. O sea, 12 dividido 4 serían 3. Calculo el valor de B. El valor de B entonces sería Y1, que sería 18, menos X1, que vale 1, multiplicado por 3. 1 por 3 son 3, 18 menos 3 serían 15. ¿Ok? O sea que la función tiene la forma y igual a la pendiente, que son 3x más 15. Con eso ya puedo calcular este término de acá, ¿cierto? Que es cuando x vale 20. Entonces sería 3 por 20, 3 multiplicado por 20 más 15, creo que eso da 75. ¿Sí? O sea que este término de acá vale 75. Y ahora sí puedo plantear lo que dijimos para hacer la suma de esos términos. Sería igual a 18 más 75 multiplicado por la cantidad de parejas. Como son 20 términos, existen 10 parejas. ¿Ok? Esto me quedaría 93 multiplicado por 10, 930. Y ya con eso calculamos la cantidad o la suma de 20 términos. Pues cuando las cifras son así como enteras, pues uno podría haber dicho, ¿para qué me desgasto tanto? Me pongo a hacer la suma. Pero cuando digamos que las cifras se vuelven un poquito más complejas, entonces este método resulta mucho más simple. ¿Ok? A esto de sumar los términos de la progresión es lo que le llamamos la serie. Entonces, ¿qué es una serie? Pues es la suma de los términos de la progresión. Existe otro tipo de progresión. Esta progresión, que pues digamos que la podemos aproximar a una función lineal, es lo que llamamos la progresión aritmética. ¿Sí? Pero existe otro tipo de progresión que es la progresión geométrica, que se da es cuando nosotros multiplicamos un término. ¿Ok? Cuando yo multiplico o empiezo a multiplicar, aquí ya estamos viendo que lo que estamos es sumando, sumando, sumando. Cuando yo empiezo a multiplicar, a eso le llamamos una progresión geométrica. ¿La ventaja cuál es? Que eso no sale en el ICFES. ¿Y por qué no sale? Precisamente por las operaciones que resultan. Son operaciones pues que no es que sean complejas, pero sí son un poquito extensas. Y pensando en eso, pues ellos no plantean problemas con progresiones geométricas. ¿Ok? De pronto por manejar un poquito la aplicación, pero digamos que no se maneja habitualmente. ¿Ok? Un momento. Hemos planteado esto, ¿cierto? Eso significa que uno tiene que conocer el primero y el último término de la progresión para poder hacer su suma. Pero también vimos que dentro de las sumas, pues uno podría encontrar un término que haga, digamos que haga la pareja. Aquí cuando lo hicimos nosotros vimos que teníamos que estábamos haciendo la suma del primero con el vigésimo, pero también era igual que la suma del segundo más el decimonoveno, o el tercero más el decimoctavo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que convenientemente, cuando yo no conozca el primero, sino conozca cualquier otra pareja, que no necesariamente es una pareja, sino que, por ejemplo, yo conozco el quinto término y el, qué sé yo, el décimo término de la progresión. Pues lo que tendría que saber es
¿cuál es el término que hace pareja con él? Con este dentro de la suma, ¿sí? Por decir algo, si a mí me dicen, sigamos con el mismo ejemplo de que yo tengo que sumar 20 términos. 20 términos. ¿Cuál sería? Porque es que si yo trato de hacer esto, pues ¿qué necesito saber? Des en cuenta que aquí conozco el quinto y conozco el décimo. No conozco ni el primero, ni el último término, ni el 20º término. ¿Ok? Significa entonces que me tocaría hallar primero el primer término y luego el último término. Pero si conozco estos dos, pues la idea sería saber cuál es el que hace pareja con este o cuál hace pareja con este para poderlo plantear de esta forma. Al fin y al cabo, esto, para esta situación, sería lo mismo que n medios multiplicado por el A2 más el A19. Y es lo mismo que n sobre 2 multiplicado por A3 más A18. Vuelvo y repito, para este problema, porque este problema tiene 20 términos. Entonces, yo lo que veo acá es 1 más 20 daría 21. 2 más 19 me da 21. 3 más 18 me sigue dando 21. Entonces, ¿cuál término con este 5 me daría el 21? Pues el 16. O sea que n sobre 2 también va a ser igual a A sub 5 más A sub 16. Y con eso no necesito calcular el A1 o el primer término de esa progresión, ni el 20º término, sino que basta con, como ya conozco al quinto, basta con que conozca el 16. ¿Cómo lo puedo conocer? Precisamente cuando ya proponga mi función lineal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, ¿cierto? Eso está muy sencillo. Entonces, vamos a proponer un problema que sea problema para una situación como esta. No sé si se acuerdan del problema que habíamos visto en una evaluación donde, había una situación de un parque de atracciones. ¿Sí se acuerdan de ese problema? Sí. ¿Ah? Entonces, veamos nuevamente el problemita. En un parque de diversiones se cobra por la entrada y por cada atracción en que se monta. Camilo estuvo en el parque y pagó el total de 7.900 pesos después de haber montado en 4 atracciones. Valentina, un poco más extrema, montó en 10 atracciones y pagó 16.000 pesos. Mafe quiere vencer su temor a las atracciones, por lo que decide ir todos los días al parque y cada día monta en una atracción más. ¿Cuánto habrá pagado al finalizar el mes? Entonces, pues aquí lo que tenemos que entender es que aparecen unos términos de esa progresión, ¿sí? Tendríamos que, cuando se montó, dice que bla, 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 Camilo, 7.900 después de haber montado en 4 atracciones, ¿cierto? O sea que teníamos la pareja 4,7.900 y la pareja 10,16.000. La progresión que se va a generar ya viene es con lo que le está pasando a Mafe. O sea que cuando Mafe monta, o el primer día, estaríamos hablando de cuánto pagó ella al haber montado en una sola atracción. ¿Ok? El A sub 2, lo que me estaría diciendo es cuánto pagaría cuando monta en 2 atracciones y así sucesivamente. Como estamos hablando de finalizar el mes, estaríamos hablando de cuánto habría pagado ella después de haber montado durante 30 días. ¿Ok? El problema es que nosotros no conocemos todo esto. Sabemos que
cuando se montan 4 atracciones, es decir, el A sub 4, esto va a ser igual a 7.900. Y cuando monten en 10, esto va a dar 16.000. ¿Ok? 16.000, me pasé en un cerito. Entonces, eso significaría que yo tendría que hallar, o de acuerdo a como lo hemos planteado desde el principio, pues tendría que hallar el valor del primer término y el valor del último término. ¿Sí? Pues estamos diciendo que no vamos a hacer todo eso, sino que vamos a ver entonces cuál sería el término con el que yo tendría que trabajar. Aquí, como son 30 días, entonces serían 15 parejas, ¿cierto? Y lo que vamos a utilizar es este término, A sub 4. ¿Cuál sería el otro término que haría pareja con él? Para que yo no tenga que hallar ni el primero ni el último necesariamente, sino cuál sería el término que yo tendría que hallar para que hiciera pareja con él. Pues sencillo, dense en cuenta que aquí, si yo sumo, sería el primero con el 30º, ¿cierto? O sea que me daría 31. ¿Cuál es el que me hace falta aquí para que me dé 31? Me daría el 27. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que hallar el A27, que es el que me hace falta. Con esto podemos hallar exactamente la misma suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente hallando la función lineal y calculando este término dentro de esa progresión o dentro de esa función. Esto significaría 16.000 menos 7.900 sobre 10 menos 4. Si no estoy mal, eso como que les había dado 1.350, ¿cierto? Y B, que era la pendiente, que la calculábamos como 7.900 menos 4 multiplicado por 1.350. Si no estoy mal, esto había dado como que 2.500. ¿Ustedes recuerdan esos resultados? O si los hacen ahí rápidamente, pues... Sí, a 2.500. Ok. Entonces, la ecuación habíamos dicho que quedaba de la forma 1.350x más 2.500. Y como lo que necesito, ya conozco este término de acá, me falta el 27º. O sea que y va a ser igual a 1.350 multiplicado por 27 más 2.500. ¿Cuánto daría eso? 38.950. 38.950. Ok, ahora sí, entonces puedo hacer mi cálculo completo. A4, que dijimos que daba 7.900, más el A27, que son 38.950, y todo multiplicado por 15. ¿Cuánto da? 702.750. Ok. Entonces, con eso tenemos cuánto habrá pagado después de todo el mes. ¿Sí quedó claro el procedimiento?